El 31 de octubre del año 2011 empezó la crueldad para la humanidad y nadie se dio cuenta de ello. En esa fecha, las Naciones Unidas asignó oficialmente la importancia de la reducción de la humanidad. Ese día, las Naciones Unidas estimó que la población de la Tierra alcanzó los 7.000 millones de seres humanos por primera vez. Pero en lugar de celebrar lo que representa un hito de 7 millones de personas, la FPNU se centró en utilizar el 31 de octubre para crear conciencia sobre la sostenibilidad y el desarrollo sostenible. En otras palabras, las Naciones Unidas declararon una vez más que hay demasiadas personas en el planeta y que debemos tomar medidas más directas para reducir la humanidad. En los últimos años, la ONU y otras organizaciones internacionales se han vuelto más audaces al tratar de impulsar la agenda de control de la población enferma de la élite global. La mayoría de las veces, las organizaciones como la ONU simplemente hablarán sobre estabilizar a la población mundial. Pero como verás en este video, te darás cuenta que la verdad es totalmente distinta. Las palabras desarrollo sostenible, sostenibilidad y o estabilizar que siempre predica la ONU, en sí significa reducir la población mundial. Eso ténganlo claro. Lo extraño del famoso anuncio de la ONU es que las Naciones Unidas hicieran su predicación antihumanidad en el mismo día de Halloween. Tal vez quisieron resaltar lo aterrador que es todo esto, que existan 7.000 millones de personas en el planeta, o quizás intentaron enviarnos un mensaje que la gran purga sea simbólica como un festival de la muerte. Estas cosas ya eran advertidas desde hace muchos años. Por ejemplo, el primero de los 10 nuevos mandamientos en los famosos muros de Georgia dice lo siguiente: mantener a la humanidad por debajo de 500 millones en equilibrio perpetuo con la naturaleza. El fundador de CNN, Ted Turner, iría aún más lejos con todo esto. Una población total de 250 a 300 millones de personas, un descenso del 95% de los niveles actuales, sería genial. Earth First es un movimiento ecologista radical que emergió en el suroeste de Estados Unidos en el año 1979. Diversos medios de comunicación y otros colectivos afirman que el grupo es una organización ecoterrorista. Dave Foreman es el fundador de Earth First. Sus palabras son impactantes. Él dice abiertamente que reducir nuestra población a 100 millones de humanos es uno de sus 3 objetivos principales. Mis 3 objetivos principales serían reducir la población humana a alrededor de 100 millones en todo el mundo, destruir la infraestructura industrial y ver áreas silvestres con su complemento completo de especies que regresan a todo el mundo. Lamentablemente, este tipo de persona incluso enseña en las principales universidades de Estados Unidos. Mikhail Gorbachev, un ex secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, cree que reducir la población mundial en un 90% sería lo correcto. Debemos hablar más claramente sobre la sexualidad, la anticoncepción, el aborto, los valores que controlan a la población,
porque la crisis ecológica, en resumen, es la crisis de la población. Cortar la población en un 90% y no hay suficiente gente para hacer un gran daño ecológico. Pero en la mayoría de las veces, la forma en que la élite global habla del control de la población es mucho más políticamente correcta. Tienden a usar términos como desarrollo sostenible y reducción de las tasas de fertilidad y calidad de vida cuando se analizan la necesidad de reducir nuestra población. ¿Pero es ese el caso realmente? Por supuesto que no. Ha habido un tremendo sufrimiento humano a lo largo de la historia. Si elimináramos el 90% de la población mundial, inmediatamente se verían afectadas millones o billones de empresas y países. ¿Cómo está operando la élite globalista actualmente para reducir la población mundial? Con vacunas forzosas. Otro asunto es el tema de los inmigrantes. También, por supuesto, abusando las élites de sus poderes de influencia en gobiernos ingenuos y pobres para empobrecer al pueblo. Imagina que te vas a dormir una noche y te despiertas muchos años después y ves que el mundo ha cambiado demasiado. Un mundo totalmente diferente. En este mundo futurista, literalmente todo lo que haces está estrechamente controlado y controlado por burócratas anormales de control en nombre del desarrollo sostenible y con el objetivo de promover la agenda verde Illuminati. Todo lo que ves en la televisión, ellos lo monitorean. Todo lo que compras, ellos lo monitorean. A todos lados que vas, ellos lo monitorean. Todas las cosas que haces y dices en tu casa, ellos lo monitorean. Tus amistades, tu familia y tu pareja sentimental son juzgados y monitoreados por ellos. Esto prácticamente ya sucede, pero gracias a la inteligencia artificial, la red 5G y el Internet de las cosas, esto será 100% posible. Un gobierno mundial internacional ha centralizado el control global sobre toda la actividad humana. Eso sería mucho más fácil, teniendo solo 100 o 300 millones de humanos. Existen grandes películas que muestran el terror que nos depara, como la película ¿Qué le pasó al lunes?, con la protagonista de la gran actriz Naomi Rapace. Pero ¿es el tipo de futuro en el que cualquiera desearía vivir? ¿Alguien realmente elegiría vivir en un futuro donde los burócratas administran las vidas por el bien del medio ambiente? Personalmente, creo que a los 7.000 millones de personas en la Tierra les iría bien si se les diera mucha más libertad y libertad para vivir sus propias vidas como les parezca. La eugenesia y el control de la población son pasatiempos de las élites financieras desde hace mucho tiempo. A principios del año 1900, la Fundación Rockefeller y el Instituto Carnegie estaban profundamente involucrados en la promoción de las leyes eugenesias en los Estados Unidos. Estas leyes llevaron a la esterilización forzada de más de 60.000 ciudadanos estadounidenses en estados como California y miles de licencias de matrimonio rechazadas. Sin embargo, los programas de eugenesia de los Estados Unidos fueron solo una prueba beta, ya que los Rockefeller luego transmitieron sus programas a Alemania en la década de 1930, un verdadero programa generalizado de control de población basado en eugenesia. Los objetivos de reducción de la población se basaban en el origen étnico, pero también en la inteligencia mental y el estado económico. El Instituto Carnegie incluso estableció una oficina de registros de eugenesia llamada Cold Spring,
Harvard Laboratory en el año 1904, que recopiló datos genéticos sobre millones de estadounidenses y sus familias con la intención de controlar sus números y borrar ciertos rasgos de la población de los Estados Unidos. El laboratorio existe todavía hoy en día y se presenta como una especie de esfuerzo filantrópico para ayudar a la humanidad. Ya saben que las autoproclamaciones de estas empresas manifiestan ser algo totalmente distinto a lo que son verdaderamente, pero tienen que mentir para poder salir adelante. El éxito de la eugenesia es gracias a la ignorancia del pueblo en no saber detectar la crueldad de estas personas, pero es imposible detectarlos cuando los medios de comunicación llevan al mundo un marketing hermoso de estas personas. La palabra eugenesia se convirtió en algo muy feo y todo el esfuerzo que las élites hicieron para promoverlo como una ciencia legítima se arruinó por completo. Sin embargo, no iban a renunciar a su preciosa ideología. Para ello, usaron a la ONU. A finales de la década del año 1960 hasta 1970 hubo un resurgimiento de la retórica del control de la población que surgió de los círculos globalistas. Bajo la supervisión de la ONU y algunos grupos científicos relacionados, se formó el Club de Roma. Una parte prominente de la agenda del Club de Roma fue la reducción de la población. En el año 1972, el grupo de científicos, bajo la dirección de la ONU, publicó un documento llamado Los Límites del Crecimiento, que pedía una población humana muy reducida en nombre de salvar el medio ambiente. Este esfuerzo estaba directamente relacionado con otra agenda, la institución de un gobierno global que podría manejar y hacer cumplir los controles de la población a gran escala. Las élites habían encontrado un nuevo frente científico para su obsesión eugenésica, la ciencia del clima. A principios de la década de 1990, el Club de Roma publicó un libro titulado La Primera Revolución Global. En ella dice lo siguiente, y leo textualmente: al buscar un enemigo común contra el cual podamos unirnos, se nos ocurrió la idea de que la contaminación, la amenaza del calentamiento global, la escasez del agua, la hambruna y demás cosas encajarían perfectamente. En su totalidad y en sus interacciones, estos fenómenos constituyen una amenaza común que deben enfrentar todos juntos. Pero al designar estos peligros como enemigos, caemos en la trampa de la que ya hemos advertido, es decir, confundir los síntomas con las causas. Todos estos peligros son causados por la intervención humana en procesos naturales, y es solo a través de actitudes y comportamientos cambiados que pueden superarse. El verdadero enemigo es la humanidad misma. ¿Escucharon lo que leí textualmente, lo que afirmaban ellos en ese momento? Primero, el enemigo verdadero es la humanidad, es decir, tú, yo y el resto del mundo, no ellos, no por el bien del planeta. Sus excusas son totalmente distintas a sus deseos. Otro punto a considerar es la contaminación. ¿No llevan contaminando el mundo con geoingeniería y con otras herramientas? Con respecto a la amenaza del calentamiento global, ¿por qué cada año hay récords de frío en todo el mundo y no hay récords de calor extremo? Con respecto a la escasez del agua, bueno, fue una mentira absurda en esos años, se acabaría muy pronto, y en realidad, el mundo goza de una abundante cantidad de agua gracias al proceso natural que hacen todos los países del mundo para producirla. Y con respecto a la hambruna, solo se ve en los países corruptos y o invadidos por potencias. Todas esas excusas que dieron para reducir la población mundial en esos años, ahora está demostrado que no existe, excepto a la excusa del calentamiento global que al parecer está agarrando mucha fuerza. Otro punto a considerar
es lo que a mi juicio me parece horrendo y una mentira descarada. Y es la afirmación de un gobierno mundial sobre la necesidad de un gobierno global. La cita es relativamente clara. Se debe conjurar un enemigo común para engañar a la humanidad, para que se una bajo una sola bandera, y las élites ven la catástrofe ambiental causada por la humanidad misma como el mejor motivador posible. También escribe el fundamento perfecto para el control de la población. La humanidad es el enemigo, por lo tanto la humanidad como especie debe mantenerse bajo estricta supervisión y su proliferación debe restringirse. Esta declaración proviene del capítulo 5 de Bacon. Pueden leerlo ustedes mismos. El Club de Roma y la agenda de la ONU siempre han estado íntimamente conectados. En la década del año 1990, al mismo tiempo que se publica la primera revolución global, el subsecretario general de la ONU, Robert Mueller, publicaba su manifiesto que ahora se recopila en un sitio web llamado Good Morning World. Mueller argumenta que la gobernanza global debe lograrse utilizando la idea de proteger a la Tierra y el ambientalismo como componentes clave. Por miedo al apocalipsis ambiental, el público podría estar convencido de aceptar al gobierno global como un estado niñera necesario para evitar que la sociedad se destruya. Aquí hago una pausa muy importante porque estos son argumentos que ellos daban en esos años. No estamos hablando del año 2015, 2013 o 2005. Estamos hablando de argumentos que se daban en esos años, en el siglo XX. Son argumentos del siglo XX. En un artículo titulado Gobierno de la Tierra adecuado, un marco y formas de crearlo, Robert Mueller describe cómo se podría usar el cambio climático para convencer a las masas de la necesidad de un gobierno global. Integrar a su plan fueron la introducción de una nueva religión global y controles de población. No debería sorprender que la ONU haya establecido el panel intergubernamental sobre el cambio climático llamado IPCC, una organización de la ONU llena de científicos corruptos comprados. A medida que nos acercamos a la fecha de finalización de la Agenda 2030 de la ONU, que exige un cambio radical de la producción humana del petróleo y otras fuentes de energía a gran escala a energías renovables a pequeña escala, solo quedan 10 años para que los globalistas logren sus objetivos y esperan cumplir con su fecha límite anunciada. Esto requeriría un cambio violento en la sociedad humana y en la mayoría de las naciones industrializadas. Acuérdense que Greta Thunberg ha anunciado en varias ocasiones la desindustrializar al mundo entero. Desindustrializar al mundo. Literalmente regresaríamos a la edad de piedra. Pero como dije, todo lo que ha dicho, dice y sigue diciendo Greta Thunberg son argumentos del siglo XX. Las cosas no se dicen por casualidad o por puro gusto. Es un trabajo de muchas décadas, o mejor dicho, un trabajo de más de un siglo para reducir la población mundial a un nivel extremo. Como han visto en este video, la ONU es la nueva apuesta de las élites para reducir la población mundial, una organización que es cualquier cosa menos científica. La geoingeniería ya está en marcha en muchos países del mundo y la contaminación está en todo su apogeo. La pregunta del millón es, ¿desde cuándo está en marcha la geoingeniería? ¿Por qué el asunto de arrojar químicos en el cielo se empezó a hablar desde la década de los años 90 y fue acusado de teoría de conspiración? Y ahora, en estos años, se demostró que sí existen y que no era una conspiración. Pero es importante saber desde cuándo llevan contaminando al mundo. La población humana tendría que reducirse drásticamente para sobrevivir solo con la escasa producción de energía de las energías renovables, que es a donde nos quieren llevar.
Tendría que ocurrir un desastre de proporciones épicas pronto para que los globalistas pudieran pasar la próxima década usando el miedo resultante para convencer a la población mundial sobreviviente de que se necesita una gobernanza mundial y reducir de inmediato la población. Sin una crisis agresiva y un cambio, la mayoría de la gente nunca estaría de acuerdo con la agenda de la ONU. Por simple deseo de autopreservación, incluso muchos izquierdistas, una vez expuestos a la verdadera naturaleza de los controles de carbono y la reducción de la población, pueden tener dudas cuando se dan cuenta de que podrían verse afectados. Pero la élite globalista tiene un gran problema y es China, Estados Unidos y Rusia, que siempre están compitiendo. Es importante que el mundo se una para un gobierno mundial. En 2019, la agenda de la población se está acelerando y el público está siendo cuidadosamente condicionado con el tiempo para aceptar la idea de que el cambio climático provocado por el hombre es real y que la población es la fuente del problema. Recientemente, un grupo de científicos financiados parcialmente por algo llamado World Garden Club reclamó 11.000 firmas en una declaración sobre la necesidad de reducir la población en nombre de salvar a la Tierra del calentamiento global. La declaración cita la misma propaganda del IPCC y la ONU. El hecho es que los científicos climáticos han sido constantemente atrapados con las manos en las masas, manipulando sus propios datos para mostrar el resultado previsto del calentamiento global. Incluso han sido sorprendidos tratando de ajustar sus propios datos de hace 20 años para que coincidan más con los datos manipulados que publican hoy en día. El World Garden Club es un grupo extrañamente estéril y no parece haber ninguna lista de sus patrocinadores y quién los financia. Sin embargo, los principales medios de comunicación se apresuraron a captar la declaración de los 11.000 científicos y vincularla con las declaraciones hechas por el IPCC de la ONU. El problema principal aquí, más allá del espectáculo del horror moral de la eugenesia, es quién se mata y además quién decide quién sigue viviendo o no. ¿Quién decide si puedes tener hijos o no? ¿Quién puede decidir si se le permite acceder a recursos para producir y ganarse la vida o no? ¿Quién decide si la economía global sostendrá a la población o no? ¿Quién aprieta el gatillo sobre el sacrificio de la población? Y esta es la triste historia de la eugenesia. Una población reducida completamente dependiente de fuentes de energía limitadas podría ser más fácil de dominar.